Shalom, Masejet Shabbat, la página Ain Aleph Amud Aleph. Estamos en la sexta línea, en la cuarta palabra, Umi. Vimos en la página anterior que una persona que hizo Ktsira Betchina, olvidándose que es Shabbat, recordándose que es prohibido, y después hizo Ktsira Betchina al revés, recordándose que es Shabbat, olvidándose que esas labores son prohibidas, y dedicó un Korban y Frish Korban por la segunda vez que hizo Ktsira. Según Rove, eso sirve para la segunda Ktsira, la primera Ktsira y la primera Tchina, pero no para la segunda Tchina. Y la primera Tchina es porque lo decimos Grira, que la primera Ktsira la jala con ella. Y según Abai, se dice Grira también a la segunda Tchina, y ese Korban que sacó sirve para todas las cuatro prohibiciones. Ahora, pregunta la Gemara, Umi itlei le Rove Grira. Dice, ¿acaso Rove tiene ese alajá que se dice Grira? Quiere decir, con respecto a la primera Tchina, que la primera Ktsira la jala con ella, ¿acaso Rove acepta eso? Veja, tenemos un dicho, Vea itmar fue dicho, una persona ajal shnei zeitei cheilev beelem echad. Una persona que comió dos veces Heilev, Be'elem Echad, quiere decir sin recordarse en la mitad, que es prohibido lo que está haciendo. Sabemos que un Korban es suficiente para las dos veces que comió Heilev. Venodalo al Hatmen, y después se enteró de uno de ellos que había comido Heilev. Quiere decir, por ejemplo, una persona que comió Heilev no porque se le olvidó que es prohibido, sino que pensó que lo que él está comiendo es Shuman y no Heilev, las dos veces. Y después se enteró que una de las dos cosas que había comido era Heilev, todavía no se ha enterado del segundo que también era Heilev. Vechazar ve'achal kezait be'elemo shel sheni, y volvió y comió Heilev sin saber todavía que también en el segundo caso que había comido era prohibido. Entonces ahora resulta que el Heilev 1 y 2 que comió están relacionados porque los dos fueron sin recordarse en la mitad. También el 2 y el 3 también están relacionados porque los dos los comió sin recordarse entre ellos que hizo una prohibición. El primer Heilev que comió y el tercero que comió no están relacionados porque ya se enteró entre ellos que había hecho una prohibición. Entonces, ¿cuál es la halajá? Amar Rove, Evi korban al rishon, rishon vesheni mitkaprin, shlishi eino mitkaper. Evi korban al השלישי, שלישי ושני מתכפרין, ראשון אינו מתכפר. Evi korban al האמצעי, נתכפרו כולן. Dice Rove, si una persona trae el Korban por la primera vez que pecó, entonces el Heilev primero y segundo que comieron que están relacionados, sobre los dos hay capará, pero para el tercer Heilev, aunque está relacionado al segundo Heilev, no hay capará, y que decir, no decimos greira. Y si trajo Korban por el tercero, cuando él dedicó el Korban, especificó que es para la tercera vez que comió Heilev, entonces sirve para el tercero y el segundo Heilev que comió porque están relacionados. Pero para el primer Heilev que comió, no tiene capará. Si él dedicó un Korban para la segunda vez que él comió Heilev, que está relacionado con la primera y la tercera, entonces sirvió ese Korban para todas las tres veces. Entonces, de todos modos, vemos que cuando sacó para o el 1 o el 3, no sirvió para el 1 o el 3 que está enfrente de él. Por lo tanto, vemos que Rove opina que no hay grira. De todos modos, sigue el dicho, Abai amar afilu ervi korban al echadmen nitkapru kulan. Abai en ese dicho dijo, no, si él trajo korban, no importa, si es por el primero, el segundo o el tercero, todos sirve ese korban para todas las tres veces que comió Heilev, porque según Abai sí se dice grira, quiere decir si él trajo por ejemplo por el primero, el segundo está relacionado, y como el segundo está relacionado con el tercero, él lo jala y sirve el Korban también para la tercera vez que comió Heilev. Pero de todos modos vimos que según Rove no hay grira. Contesta la Gemara, Batar de Sham'a me Abai Savra. Dice la Gemara, después de que fue dicho ese dicho, quiere decir, cuando después de esa machloket, cuando Rove escuchó la opinión de Abai, que se dice grira, aceptó con Abai que se dice grira. Entonces, el dicho que nosotros empezamos a hablar de él en la página anterior, fue después del dicho de los Heilev, después de que Rove aceptó con la opinión de Abai que sí se dice grira. Pregunta la Gemara, Yahi Tchina Nami,
tigror letchina. Entonces pregunta la Gemara, entonces volvamos al primer caso, dice la Gemara, que si él sacó un corbán por la segunda ktsirá, dijimos que sirve para la primera ktsirá y jala la primera tchina, pero no jala la segunda tchina. Dice la Gemara, ¿por qué no, según Rove no va a jalar también la segunda tchina? Dice la Gemara, grira itlei, grira de grira leitlei. Dice la Gemara, Rove acepta que se dice una vez grira, que jala una vez, pero dos veces no. Entonces, cuando él sacó corbán por la segunda ktsirá, está relacionada con la primera ktsirá, pero la tchina primera está relacionada solamente a la primera ktsirá, entonces ahí se dice que lo jala y sirve, pero la primera tchina, que el corbán le sirve solo por ser jalada, también jale con ella a la segunda tchina, ya eso no se dice, según Rove y según Abai también se dice grira le greira. Hasta aquí es la opinión de Rove y Abai. Ahora, dice la Gemara, Milta de pshita le Abai ve Rove, mi baya le Rabbi Zeira. Dice la Gemara, en todo lo que hemos dicho, hay algo que para Abai y Rove no hay machloket, les es obvio que es así, y esa misma cosa se le dudó en ella Rabbi Zeira, como vamos a ver ahora, y se refiere a la parte que dijimos, que una persona que hizo ktsirá o tchina, cuando él se le olvidó que es Shabbat, recordándose que esa acción es prohibida, y después volvió a hacer ktsirá, antes de que se entere que hizo una prohibición, volvió a hacer ktsirá o tchina en Shabbat, cuando se recordaba que es Shabbat, olvidándose que esa acción, esa labor es prohibida. Según Abai y Rove, vimos que aunque hay esa diferencia en qué exactamente se le olvidó, de todos modos, como el hecho de la prohibición es el mismo, el acto de la prohibición es el mismo, por lo tanto es considerado como una persona que comió dos veces Heilev, que hizo exactamente la misma prohibición, que un corbán sirve para los dos sin tener que decir grirá ni nada, sino es considerado la misma acción que hay que traer un corbán por ellos. Dice la Gemara, esa misma cosa que Abai y Rove la tomaron como sobreentendido que es así, esa cosa dudó en ella Rabbi Zeira. Cuenta la Gemara, de Bai Rabbi Zeira me Rabbi Asi, que Rabbi Zeira le preguntó a Rabbi Asi, ve amrela ba menei Rabbi Irmia mi Rabbi Zeira. Y alguien dice que el que dudó no era Rabbi Zeira, sino Rabbi Irmia, y él se lo preguntó a Rabbi Zeira. Pero todos vemos que lo que era obvio para Abai y Rove, hay o Rabbi Zeira o Rabbi Irmia dudaron en eso. ¿Qué fue lo que les preguntaron o Rabbi Zeira a Rabbi Asi o Rabbi Irmia a Rabbi Zeira? En este caso, una persona que katzar vetahan chatzi grogeret beshigegat Shabbat vezadon melachot. Es una persona que hizo o ktsira o tchina, pero no de una grogeret entera que entonces tendría que traer corbán por esa acción que hizo, sino solo de una mitad de grogeret, que entonces en ese caso, aunque hizo una prohibición, no es razón para traer corbán. Entonces el primero hizo oktsira otjina de mitad de grogeret, olvidándose que es Shabbat, recordándose que eso es prohibido. Vechazar vekatzar vetahan chatzi grogeret, bezdon Shabbat, veshigegat melachot, y después volvió, hizo oktsira otjina. Es decir, si el primer caso fue ktsirá, entonces ahora también volvió a hacer ktsirá. Si el primer caso fue tjiná, volvió a hacer tjiná de otra vez, de otra mitad de grogeret, pero lo hizo al revés, olvidándose, recordándose que hoy es Shabbat, Bezdon Shabbat, olvidándose que esta acción es prohibida. Lo que dijimos que es obvio para Abai y Rove que da lo mismo, eso fue la pregunta. Entonces preguntó, Ma'u she'itztarfu. Le preguntó si esas dos acciones, cada vez de una mitad de grogeret, se unen y entonces tiene que traer un korban hatat, o cada uno lo vemos como un pecado diferente y entonces no se unen y no tiene que traer korban hatat. Eso es obvio que una persona que cosechó, hizo ktsirá de medio de grogeret a las 3 de la mañana del Shabbat, y después cuando se levantó en la mañana o en la tarde volvió a hacer ktsirá de medio grogeret, y todo el tiempo, porque se le olvidó que es prohibido cosechar en Shabbat, es obvio que se unen y tiene que traer corbán. La pregunta aquí fue porque la primera vez que él hizo ktsirá fue olvidándose que es Shabbat, recordándose que es prohibido. Y la segunda vez fue recordándose que es Shabbat y olvidándose que esa acción es prohibida. Entonces pregunta si se unen o no se unen.
Amarlei Halukin lejataot velo mitztarfin. Lo que le contestó o Rabbi Asi a Rabbi Zeira o Rabbi Zeira a Rabbi Irmía fue que ellos se son divididos para el hatat, por lo tanto no se unen. ¿Qué quiere decir? Es decir, él le dice así: si él hubiera cosechado, hubiera hecho ktsirá de una grogeret entera en el primer caso, y hubiera hecho otra ktsirá entera de una grogeret entera en el segundo caso, no sería suficiente traer un corbán. Tendría que traer dos korbanot, que decir, lo tomamos como que son dos pecados diferentes. Y eso es halukin le hataot. Y por ser divididos en hataot, que decir, por ser algo que hay que, por verlo como dos pecados diferentes, que hay que traer un corbán por cada uno de ellos, entonces velo mitztarfin. También decimos, aprendemos de eso, que si él en el primer caso hizo ktsirá de solo mitad de grogeret, y en el segundo caso hizo ktsirá de otra mitad de grogeret, no se unen porque no son considerados un pecado, sino dos pecados diferentes por lo que él se le olvidó. Una vez se le olvidó que es Shabbat y la segunda vez se le olvidó que esto es prohibido. Por lo tanto, no se unen y no tiene que traer corbán si la primera vez fue solo mitad y la segunda fue solamente mitad. Y si la primera vez fue toda una grogeret y la segunda vez toda una grogeret, tiene que traer dos korbanot. Mientras que según Abai y Rove, aún si fue en los dos casos grogeret y grogeret, tiene que traer solamente un corbán. Y sigue la Gemara con el mismo hecho, con la misma pregunta que le hizo Rabbi Zera a Rabbi Asi. Y dice que Rabbi Zera siguió preguntando a Rabbi Asi lo que le contestó. Y le preguntó, ¿Vejol eija de halukin lejataot lo mitztarfei? Vimos que Rabbi Asi le contestó que como si él hubiera hecho una grogeret entera en los dos casos, tendría que traer dos korbanot. Por eso, de eso aprendemos que cuando él hizo mitad y mitad, no se unen a que tenga que traer un corbán. Le dice, ¿acaso eso es así? Veatnan, está escrito en la Mishnah, Achal chaylev vechaylev be'elem echad, eino chayav ela achat. La Mishnah en Kritut, alguien que comió dos veces chaylev, sin recordarse la mitad que es prohibido, tiene que tener un corbán. Achal chaylev vedam venotar upigul be'elem echad, chayav al kol achat ve'achat. Pero si hizo 4 prohibiciones diferentes, aunque no se recordó en la mitad que hizo ninguna de ellas, ninguna de ellas era prohibida, de todos modos, como son 4 pecados diferentes, Chelev, Dam, Notar, Upigul, tiene que traer 4 hataot. Y dice la Mishnah, Zo Homer beminin arbe mimin echad. Dice, en esto es más grave diferentes pecados al mismo pecado. Y sigue la Mishnah, dice, Vezo Homer bemin echad miminin arbe. Y en esto es más grave cuando es el mismo pecado a pecados diferentes. Sheim achal chatzi zait. וחזר ואכל חצי זית ממין אחד, חייב, משני מינין פטור. Dice la Mishnah, ¿en qué es más grave cuando es el mismo pecado? Si él comió חצי zait, la mitad de un zait de chaylev, y después volvió a comer otra mitad de zait de chaylev, entonces, como es la misma prohibición, se unen y tiene que traer un corbán. Mientras que si él comió mitad de zait de chaylev y después comió mitad de zait de dam, de sangre, que es otra prohibición, en ese caso no se unen porque son prohibiciones diferentes y no tiene que traer corbán. Hasta aquí es obvio la Mishnah. Ahora, en paréntesis, cuando se habla de una prohibición de comida, entonces no es como otras prohibiciones como dijimos en Shabbat, sino para que dos veces que él comió mitad de zait y mitad de zait se unan, tiene que ser todo en lo que es llamado beajilat pras. Quiere decir que hay un tiempo determinado que es entre 2 minutos a 9, que él tiene que comerla 2 veces, quiere decir comer hatzi zait de chaylev ahora y antes de que pasen 2 o 4 o 9 minutos, tiene que comer el segundo medio de kezait y entonces se unen. Eso, si no, es otra comida completamente, no tiene nada que ver con la primera. Pero aún de esta forma, si él comió mitad de zait de chaylev y inmediatamente mitad de zait de otra prohibición, no se unen y no tiene que tener corbán. Hasta aquí es obvio. Ahora, dice la Gemara, y preguntamos sobre la Mishnah, ve'avinan ba mimin echad chayav tzricha lemeimar. Preguntamos, ¿qué vino a decir la Mishnah? Es obvio que si una persona comió mitad de zait de chaylev y volvió a comer mitad de zait de chaylev, tiene que tener corbán. ¿Por qué la Mishnah tenía que decirlo?
Ve'amar Resh Lakish mishum bar Tutni. Dijo Resh Lakish sobre esto. Aja b'may askinan kegon she'achalo beshnei tamjuin ve Rabbi Yoshuai. Dice Resh Lakish, la Mishnah vino a decir una novedad, un hidush, y lo dijo según Rabbi Yoshua. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando en este caso en la Mishnah de una persona que comió mitad de zait de Heilev, que fue cocinado de forma diferente que fue cocinado el otro mitad de zait de Heilev. Por ejemplo, si el primero fue asado y el segundo fue cocinado en agua. Por lo tanto, eso se llama Shnei Tamjuin, dos formas diferentes de prepararlo. Y la Mishnah es según Rabbi Yoshua, que de Amar Tamjuin Mechalkin. Rabbi Yoshua opina que si una persona prepara un Heilev asado kezait entero, después otro zait lo prepara cocinado, son dos tamjuin, y come los dos zeitín de Heilev, un kezait y el otro kezait, be'elem echad, aunque no se recuerde en la mitad que hizo una prohibición, de todos modos, como fue preparado de forma diferente, tamjuin mejalkin, eso divide las prohibiciones y tiene que traer dos hataot, dos korbanot por las dos comidas, aunque si él hubiera comido de la misma forma que fue cocinado, dos heilev que fueron cocinados de la misma forma, hubiera sido suficiente traer solamente un korban. Y dice Resh Lakish, entonces, ¿qué fue lo que dijo la Mishnah? Mau de teima, amar Rabbi Yoshua ben lekula, ben lechumra, kamash malan de lekula, lo amar lechumra que amar. Dice Resh Lakish, ¿qué fue lo que la Mishnah quiso decir? La Mishnah está hablando de una persona que comió mitad de zait que fue asado y otra mitad de zait que fue cocinados. Si él hubiera comido un kezait y kezait, tendría que tener dos korbanot. Ahora, como estamos hablando de mitad de zait y mitad de zait, aunque si hubieran estado enteros, tendría que traer dos korbanot. Ahora que comió solo en mitad y mitad, sí se unen. Y eso viene a decir que aunque Rabbi Yoshua dijo que tamjuin mejalkin, que preparar la provisión de forma diferente divide entre ellos, lo divide solo lejumbra para cuando comió kezait y kezait traer dos korbanot. Pero lekula, que cuando comió mitad y mitad no tenga que traer korban, no los divide. Entonces, ¿qué vemos? De todos modos, vemos que aunque cuando comió kezait y kezait hay diferencia, hay haluk, si es haluk le korbanot, tiene que traer dos korbanot. De todos modos, cuando es mitad y mitad de kezait, no se dividen y sí tiene que traer un korban, que fue no como le dijo Rabbi Asi a Rabbi Zeira en el caso de que él cosechó mitad de grogeret y volvió a cosechar mitad de grogeret cuando se le había olvidado algo diferente, el Shabbat, o que es prohibido. Entonces le hace la pregunta, ¿por qué me dijiste que una cosa depende de la otra? Ahora, entonces termina la pregunta y le dice, vea aja de halukin le hataot vekamitzarfe. Aquí vimos que hay división con respecto a los korbanot cuando lo hizo entero dos veces. Si fueron dos tamjuin enteros, kezait y kezait, hay dos korbanot. Y de todos modos, cuando es mitad y mitad, no, sí se unen, de todos modos se unen y tiene que traer korban. Ahora, entre paréntesis, el Ran explica por qué es así, por qué puede ser así, que cuando comió kezait y kezait en dos tamjuin, son dos korbanot y de todos modos una mitad y mitad sí se unen. Dice el Ran, porque cuando hay un kezait tiene mucha importancia. Entonces, si este kezait que tiene importancia es en algo diferente al otro kezait que también tiene su propia importancia, entonces fácilmente se dividen entre ellos. Pero una persona que comió solo mitad de kezait no tiene tanta importancia. Entonces, como no tiene mucha importancia, aunque fueron cocinados de formas diferentes, como no tiene mucha importancia, se unen. Entonces, de todos modos, esa es la pregunta. Le contestó, Amarlei, Mar arrei shamatni la vekashya lei. Anan aseifa matninan la velo kashialan. Le dice Rabbi Asi a Rabbi Zera o Rabbi Zera a Rabbi Irmia, le dicen, tú dices el dicho de Resh Lakish sobre la Mishnah, sobre la parte primera de la Mishnah, con respecto al que comió dos veces mitad de zait de lo mismo, y entonces tuviste la pregunta, ¿cuál fue la novedad? Y pensaste que Resh Lakish habló de eso, y por eso te es difícil que aunque hay
Hiluk lejataot cuando comió kezait, no hay hiluk cuando comió mitad y mitad. Nosotros contesta, nosotros opinamos que Resh Lakish habló de la parte segunda de la Mishnah, como él ahora va a explicar. Por lo tanto, no hay pregunta y siempre donde hay hiluk hataot, va a haber también, no se van a unir cuando es mitad y mitad de kezait. Entonces le dijo así, con respecto a la parte segunda de la Mishnah, Mishnei minin patur tzricha lemeimar. La pregunta fue sobre la última parte de la Mishnah, que dijimos que si él comió solo mitad de kezait de una prohibición y otra mitad de kezait de otra prohibición, no tiene que traer korban. La pregunta sobre eso es, tzricha lemeimar, eso es obvio, porque tenía que decirlo la Mishnah. Ve'amar Resh Lakish meshum bar tutni, sobre eso dijo Resh Lakish. לעולם ממין אחד. והמה עיקרי לשני מינין שאכלו בשני תמחוין ורבי יהושע היא דאמר תמחוין מחלקין והקמה שמלן דאמר רבי יהושע בן לקולה בן לחומרה. Le dice, sobre eso dijo Resh Lakish. Lo que tú piensas que dijo la Mishnah, que son dos prohibiciones diferentes, no es de verdad dos prohibiciones diferentes, sino estamos hablando de la misma prohibición, Heilev y Heilev, que comió mitad kezait y mitad kezait, que fueron preparados de forma diferente en dos tamjuín. Y vino a decir la Mishnah, y la Mishnah es según Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua opina que si él comió un kezait de heilev preparado de una forma y otro kezait de heilev preparado de otra forma, tiene que traer dos korbanot. Pensarías que cuando él pensarías que lo que Rabbi Yoshua dijo, lo dijo solamente lejumbra, pero que cuando comió mitad de kezait que fue preparado de una forma y otra mitad de kezait de otra forma, de todos modos sí se unen, y él no dijo que preparado de segunda forma, de una diferente forma, es una prohibición diferente. Kamash Malan, viene la Mishnah y te dice, aún cuando es solo mitad y kezait, que fueron preparados de formas diferentes, tampoco se unen, y entonces y entonces te enseñó la Mishnah de Amar Rabbi Yoshua ben lekula ben lechumra. Entonces la conclusión es que no hay diferencia donde hay hiluk hataot. Si él comió kezait y kezait, aunque fueron preparados de forma diferente, tiene que traer dos korbanot. Entonces, si él comió mitad de kezait y mitad de kezait que fueron preparados de forma diferente, así como cuando hay kezait hay diferencia y dos korbanot, así cuando comió mitad y kezait y mitad de kezait, también hay diferencia, lo vemos como dos prohibiciones diferentes y no se unen a traer korban, que fue exactamente lo que dijimos antes. Sigue la Gemara y pregunta. Ahora, mi de seifa min echad veshnei tamchuin, como tú acabas de explicar la Mishnah, quiere decir que lo que dijo la Mishnah, que cuando él comió mitad de kezait de una prohibición y mitad de kezait de otra prohibición no se juntan, no está hablando de dos prohibiciones completamente diferentes, sino la misma prohibición que fue preparado de forma diferente. Tamchuin, dos tamchuin y no dos prohibiciones completamente diferentes. Entonces, la parte primera que dijiste, Michlal de Reisha, Min echad vetamchuy echad. Entonces, la primera parte que dijo la Mishnah, que cuando es la misma prohibición, que fue preparado de la misma forma, si resulta, si esa es la explicación, la final de la Mishnah es que fueron preparados de diferentes formas, quiere decir que la primera parte de la Mishnah habló que fue preparado de la misma forma. Entonces, la primera parte de la Mishnah, que dijo que si él comió mitad de kezait de la misma prohibición, y otra mitad que de la misma prohibición que fueron preparados de la misma forma, tiene que traer un korban. Entonces, min echad vetamchuy echad, tzricha lemeimar. Si como esa es la explicación en la Mishnah, ¿por qué la Mishnah tenía que decirlo? Eso es obvio. ¿Cuál es el hidush en la Mishnah? Dice la Gemara, Amar Rav Huna, aja bemai askinan kegon שהייתה לו ידיעה בינתיים, ורבן גמליאלי דאמר אין ידיעה לחצי שיעור. Dice la Gemara, dice Rav Huna, la Mishnah en Masejet Kritut es según la opinión de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel opina que una persona que comió mitad de kezait de heilev y se enteró que hizo una prohibición, no tiene que traer korban, pero hizo una prohibición y después volvió a comer una mitad de kezait de heilev, si se unen juntos, aunque él supo en la mitad que hizo una prohibición,
no es considerado que él supo. No es llamado yedía. No es llamado yedía cuando es solo en yedía lechatzi shiur. No lo consideramos que él sabe cuando él hizo solo la mitad de la prohibición que le obliga a traer un corbán. Esa es la opinión de Rabban Gamliel. Que cuando una persona sabe de algo solamente cuando no tiene que traer el corbán, no es considerado que lo supo ni siquiera. Por lo tanto, se unen. Y esa es la Mishnah. Entonces, la Mishnah que dijo que si él se comió una mitad de kezait de heilev, que fue preparado de una forma, y después comió otra mitad de kezait de heilev, que fue preparada de la misma forma, se unen. Preguntamos cuál es la novedad. La novedad es que estamos hablando aún si él se enteró en la mitad, y eso es, según la opinión de Rabban Gamliel, que él opina que cuando una persona se entera de que él comió mitad del shiur para traer corbán, no es considerado que él se enteró. Lo vemos como alguien que no se enteró del todo, y por eso se unen, y entonces hay novedad en la Mishnah, y todo está resuelto. Y hasta aquí, Ain Aleph Amud Aleph, Be'atzlacha.